Boa noite. Ao ser eleito, ele disse que seu governo representaria a ressurreição do seu país e o renascimento do seu povo. Para a América Latina, ele passou a representar uma ponta de lança contra o pensamento conservador e uma nova frente em busca da integração regional. O Roda Viva se deslocou de novo a Brasília, desta vez para encontrar e entrevistar o coronel Hugo Chávez, presidente da República Bolivariana da Venezuela. Ele veio ao Brasil para a cúpula sul-americana que reúne 12 países da região. Hugo Chávez foi eleito pelo voto popular em dezembro de 1998. Ele já havia tentado chegar ao poder em 92 através de um golpe militar que não deu certo e o levou à prisão por 2 anos. Libertado, criou seu movimento Quinta República e, com o apoio de pequenos partidos de esquerda, venceu a eleição presidencial. De origem humilde, sonhava ser jogador de beisebol, mas foi para o exército com 18 anos e fez carreira militar. Chegou ao posto de coronel e se lançou numa ação política inspirada em Simão Bolívar, o herói da independência sul-americana que buscava uma América Latina livre e unificada. Com um discurso popular de combate à corrupção e à pobreza, Hugo Chávez está no governo há 6 anos e sobreviveu a várias crises. Em 2002, sofreu uma tentativa de golpe militar que fracassou. Depois enfrentou 2 greves gerais com saques e conflitos de rua entre opositores, partidários e polícias, que deixaram dezenas de mortos e centenas de feridos. A oposição, incluindo alas militares, setores empresariais e a classe média e alta, acusou Chávez de querer impor à Venezuela um regime autoritário à moda de Fidel Castro, mesma linha de pensamento do governo dos Estados Unidos. E conseguiu convocar um plebiscito com a ideia de abreviar o mandato do presidente. O povo foi às urnas, mas disse sim a Hugo Chávez. Fortalecido e apoiado por governos do continente, especialmente Argentina e Brasil, o presidente venezuelano dá sequência à sua anunciada revolução política. Reformou o Congresso, mudou a Constituição e, com o dinheiro farto obtido com a alta do preço do petróleo, começou a investir pesado em programas sociais que só fizeram aumentar sua popularidade e, na opinião de muitos analistas, sua chance de reeleição no ano que vem. Para entrevistar o presidente venezuelano Hugo Chávez, nós convidamos Lourival Santana, repórter especial do jornal O Estado de São Paulo, Bob Fernandes, jornalista e escritor, Eliane Cantanhede, colunista do jornal Folha de São Paulo, Ricardo Amaral, repórter da agência de notícias Reuters, Fernando Moraes, escritor, Luiz Carlos Azedo, repórter do jornal Correio Brasiliense, e Vicente Adorno, editor de política da TV Cultura. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todo o Brasil, pela rede pública de televisão. E como o programa de hoje é uma gravação, não permite a participação dos telespectadores com perguntas. Mas você pode mandar suas críticas ou sugestões para o nosso endereço eletrônico, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, presidente. Boa noite, Paulo. Sim, é um prazer ter o senhor aqui. Eu sei que como o senhor gosta de pelear, como se diz em castelhano, de combater o bom combate da entrevista, eu começo com uma pergunta bastante objetiva sobre a realidade atual da Venezuela. Fíjate que não me gusta pelear. Não? Não. Me gusta a paz. Não, mas digo na discussão de ideias, pelo menos era o que nós tínhamos. O debate, sim. Maravilhoso o debate. A pergunta é, recentemente o governo do senhor expropriou parte de uma empresa chamada Polar, uma grande empresa privada na Venezuela. E algumas interpretações indicam que isso é o início de um processo maciço de expropriações. A pergunta é, muda alguma coisa no que toca ao conceito de propriedade privada na Venezuela com essa atitude? Mira, hay una constitución en Venezuela, hay que comenzar por allí. No hay propiedad privada que sea sagrada. El mismo Juan Pablo II lo dijo muchas veces. Recientemente en Venezuela un gobierno local, después de seguir, estoy seguro, todo el proceso constitucional, legal, expropió una planta que fue abandonada en casi su totalidad. Sus equipos fueron llevados a otros lugares, muchos trabajadores quedaron desempleados, la región sufrió un impacto negativo en lo económico. Es planta para procesar maíz y hacer una harina de maíz que es muy importante para los venezolanos. Los venezolanos comemos mucho la llamada arepa allá, o el bollito de maíz por la mañana sobre todo. Bueno, es decir, hay instituciones, o el Poder Legislativo local declaró bien de utilidad pública esa parte que es muy pequeña en comparación con el gran emporio que es las empresas Polar, así se llaman, ¿no? Sí.
Luego el gobernador, siguiendo el mandato constitucional, decretó la expropiación. Ahora, los dueños, nosotros reconocemos que eso tiene un dueño, ahora está expropiado. Los dueños tienen todos los recursos constitucionales para ir con sus abogados por la vía legal y bueno, hasta que se tome la decisión última y definitiva. Pero aun cuando se ratifica la expropiación en otros niveles superiores constitucionales, al dueño se le reconoce y se le va a dar su indemnización por lo que valga el bien para ponerlo a producir, para generar empleo, trabajo, producción y mejor calidad de vida en aquella região del país, que são os llanos venezolanos, muito produtores de maíz, por cierto. Agora, recentemente também a FEComércio, Fedecâmaras, perdão, que é uma espécie de, para os brasileiros entenderem, de confederação das indústrias na Venezuela, criticou essa decisão e o embaixador norte-americano disse que essa decisão vai reduzir o investimento estrangeiro na Venezuela. O senhor não teme que isso possa acontecer? No, para nada. Yo conversé incluso con el presidente de Fedecámara. Hay que recordar que Fedecámara dio un golpe en Venezuela. Hay que recordar que los Estados Unidos y el embajador, no el actual, el anterior, dieron un golpe en Venezuela. De todos modos tienen derecho a expresarse libremente. Nosotros garantizamos, el gobierno venezolano garantiza, el Estado venezolano garantiza el cumplimiento de las leyes y el respeto al Estado de Derecho. Pero en Venezuela todo el mundo es libre de decir lo que quiera. Dificulto que haya país alguno en el planeta donde haya mayor libertad de expresión que en Venezuela. Presidente. Pero eso no amenaza para nada. Todo lo contrario, fíjate, hoy vino de Madrid a una llamada hace apenas 2 días el presidente mundial de Repsol a firmar, vengo de allá, de la embajada venezolana aquí en Brasilia, a firmar una inversión en Venezuela de Repsol y son varios miles de millones de dólares. Ayer firmamos con Lula una inversión de Petrobras para Venezuela y luego una inversión con Argentina. Hace poco vinieron chinos. La verdad que aquí es una rueda viva, perdón. O senhor não é um entusiasta da iniciativa privada, né, presidente? O senhor está, inclusive, citando investimentos estatais. Por que o contribuinte venezuelano, brasileiro, tem que bancar empresas petrolíferas, televisões? Não era melhor criar um ambiente macroeconômico favorável para o investimento privado, mesmo das empresas nacionais? Está creado el ambiente favorable para la inversión privada. ¿Tú sabes en cuánto se ha incrementado este año la inversión privada en Venezuela? En más del 200%. Venezuela tiene una difícilmente, repito, hay un país en este continente que tenga hoy la estabilidad macroeconómica que tiene Venezuela. Unas reservas internacionales de 33.000 millones de dólares, récord histórico. El riesgo país bajó en un 75% en los últimos meses, de febrero a esta fecha. Absoluto fortaleza fiscal, monetaria, a inflação, cambiaria, perdão interromper, inversiones. Es decir, hay una absoluta, si tú fueras empresario, te recomiendo, anda a invertir en Venezuela. Presidente. Perdão por interromper, presidente, mas a inflação, pelo que eu saiba, as indicações da inflação parece que está a patamares até superiores aos de antes da eleição do senhor, da primeira eleição. Fíjate, la inflación en Venezuela cuando nosotros llegamos hace 7 años casi, venía de 100% en el 96 por allá. Venezuela había explotado económicamente, socialmente y políticamente. Hoje conferimos uns dados há pouco ali no estúdio, estaria na casa dos 50%. 49,5% em 2004. 49,5%. É um índice não muito confortável, senhor Adcondir. Venía de 100, te decía. El último año del gobierno anterior fue de 30. Nosotros el primer año, 99, la llevamos a 20. El segundo año la bajamos a 15. Ya era el 2000. El 2001 terminó cerca de 12, bajando sustancialmente. El 2002 vino el golpe de Estado y el sabotaje petrolero, y bueno, y reventaron las variables macroeconómicas, se disparó la inflación de nuevo por encima del 30%. Ahora, 2003, sobre todo 2004, 2005, recuperación de nuevo, y este año debe terminar cerca del 15%, es la meta que nos habíamos fijado. El próximo año debemos estar cerca del 10%, y seguimos bajando la inflación. Presidente, ainda nessa questão inicial do Paulo Marcum, se não me engano, há eleições para a Assembleia em breve.
E há quem tema um aprofundamento do que o senhor chama de processo revolucionário, inclusive em relação a questões como desapropriação ou não. Esse risco existe? O seu pensamento sobre essa questão do processo revolucionário inclui uma ampliação disso? Ou os investidores sabem que já há um limite estabelecido de até onde isso pode ir? Mira, nosotros hemos dicho y lo hemos explicado bastante, que la expropiación en Venezuela es el recurso último, cuando no hay ninguna otra manera de actuar. Pero lo más que hemos estado haciendo con muchos empresarios, hace poco firmamos un convenio con 111 empresarios, de empresas medianas y pequeñas sobre todo, un compromiso de cogestión con los trabajadores. Nosotros estamos proponiéndole al empresariado venezolano que avancemos hacia otro modelo de relación con los trabajadores, que se acaben los modelos de explotación perversos del capitalismo. Isso irá entrar na Constituição? Será lei também isso ou é só um acordo? No, es un acuerdo en base a las leyes, en base a la Constitución y las leyes, para impulsar el desarrollo, la recuperación. ¿Cuál es el fondo de todo esto? Es decir, Venezuela durante un siglo explotó petróleo, mucho petróleo. Desde 1905 Venezuela explotó petróleo y durante muchos años fue el primer exportador del mundo. Sacaron tanto petróleo, Fernández, en Venezuela, que una parte de las costas del lago de Maracaibo se han hundido. Entonces se abandonó la industria, la agricultura, y pasamos a ser una economía monoproductora. Ahora estamos empeñados en diversificar la economía y no podemos aceptar que haya empresas abandonadas. Por otra parte, en 2002, buena parte de los grandes empresarios y medianos empresarios se sumaron al golpe y al sabotaje económico y muchos se fueron del país y dejaron las empresas cerradas. No le pagaron a los trabajadores, no le pagaron a los bancos. Entonces estamos ordenando la economía y el proceso social. Pero en democracia nadie debe tener ningún temor. En Venezuela se respeta totalmente la inversión privada, la propiedad privada. Eso sí, se aplican las leyes. Hay un Estado, hay un gobierno. As reservas de petróleo são para 270 anos na Venezuela, sim? São 250 anos. Acho que é a mais longeva reserva do mundo. É isso mesmo, presidente? Sí. Venezuela hoy tiene la primera reserva del mundo como país. Nosotros tenemos ya aprobadas 330.000 millones de barriles de petróleo. Para que tengas una idea, los Estados Unidos tienen apenas 20.000 millones. Venezuela 330.000 millones. Y Venezuela tiene la octava reserva de gas del mundo. Nosotros tenemos 150 trillones de pies cúbicos de gas. Eso le da a Venezuela un poder, bueno, para dinamizar su economía interna y bueno, para la integración suramericana, como estamos haciendo con Brasil, con Argentina, Uruguai. Mas isso antes não era essa aplicação dos recursos advindos do petróleo, até muito pouco tempo atrás, não era investido em projetos sociais, em infraestrutura, né? Inclusive, o senhor tem sido muito criticado pelos seus adversários por estar usando recursos advindos do petróleo para a saúde, para a educação, para obras de infraestrutura. É uma coisa que não entra muito na cabeça dos brasileiros, entender como é que a PDVSA, que é a Petrobras venezuelana, passou durante tanto tempo, com tanto petróleo, com tanto poder, sem que o Estado tivesse autoridade sobre a empresa. Era um mandarinato que se sucedia. Como é que funcionava isso? A Constituição é que garantia essa autonomía da PDVSA? No, primero fueron las transnacionales, las 7 hermanas. Llegaron a Venezuela desde 1900, la primera década del siglo XX. Te voy a decir algo, Moraes. No hay gobierno venezolano que haya tratado en 100 años de manejar soberanamente el petróleo que no haya sido derrocado, incluyéndome. Me derrocaron por 2 días solo que por 2 días. Sí. Es decir, Venezuela fue una colonia petrolera norteamericana. Ahora, nosotros hemos llegado para recuperar la soberanía y estamos con un plan en marcha, lo hemos llamado plena soberanía petrolera. Nos falta un tramo todavía, pero en verdad, ¿cómo tú te explicas un país que sacó tanto petróleo en un siglo y terminamos el siglo XX con un 60% de pobreza? Claro, ¿qué ocurrió? Una nacionalización. ¿Dónde está ese dinero? Pues se lo llevaron la élite venezolana y el imperialismo. Anda, tú ves las calles de Washington y de Nueva York asfaltadas todas con asfalto venezolano. Grandes riquezas. Presidente, pegando uma carona
da pergunta do Fernando Moraes. Aqui no Brasil se repete uma sensação que existe na Venezuela de metade das pessoas acham que o senhor é demônio e metade das pessoas acham que o senhor é santo. Metade das pessoas acham que o senhor vai enterrar a Venezuela e metade acha que o senhor vai transformar a Venezuela num parâmetro de um paraíso social que vai ser parâmetro para o resto do mundo. Afinal das contas, o senhor é demônio, é santo, e em que o senhor é demônio e em que o senhor é santo? No, ni demonio ni santo. Creo que alguien dijo que todos tenemos un poquito de cada cosa, ¿no? Yo solo soy un hombre, un soldado soy yo, patriota, un revolucionario. Y bueno, estoy junto con muchos venezolanos impulsando un proyecto. Déjame decirte que no es tan cierto que la mitad crea que yo soy un demonio y la mitad que soy un santo. No, no. Los índices de apoyo al gobierno nuestro han crecido muchísimo en los últimos años. Encuestas de hace pocos meses nos dan, no son encuestas del gobierno, encuestas internacionales incluso, 70% de apoyo. Y ya los que salían a protestar contra nosotros, son muy pequeños grupos los que salen ahora, porque la clase media ha venido aprendiendo de la locura que hubo en Venezuela, de tratar de destrozar un país para derrocar un gobierno. Pero ni demonio ni santo, un hombre, un luchador. Presidente, o senhor tem falado que governa com os pobres, para os pobres e pelos pobres. E tem feito uma administração que se destaca na América Latina de outros governos de esquerda, porque os governos de esquerda hoje são a maioria na América Latina. Só que eles estão fazendo a velha política que herdaram dos governos anteriores, mais conservadores ou mais moderados. O senhor não, o senhor está fazendo uma política que destoa da política que é feita no Brasil, da política que é feita na Argentina, da política que é feita no Chile, e que, de certa maneira, se aproxima, no plano das relações latino-americanas, muito mais das posições cubanas e de Fidel Castro do que, por exemplo, das posições do presidente da Argentina, do governo argentino. Para onde o senhor quer levar a Venezuela e, atrás da Venezuela, a América Latina? Este es el proyecto nacional venezolano. Y esto fue la única constitución que en toda la historia venezolana, y creo que en la historia latinoamericana, fue primero elaborada por un constituyente y sometida a aprobación por referéndum. Con campaña libre, unos dijeron sí, otros no, y la mayoría ganó el sí, pues se aprobó la Constitución. Yo estoy obligado, yo he jurado sobre esta Constitución. Hacia aquí va Venezuela. Mas o senhor tem, Hacia aquí va Venezuela. mas o senhor tem clareza que se posiciona para, de certa maneira, herdar a liderança de Fidel Castro na América Latina, junto a essas organizações de esquerda latino-americana que pensam numa América Latina independente, fora da órbita de influência dos Estados Unidos. O discurso do senhor é nessa direção. Agora, do ponto de vista do projeto nacional, o que seria a base física, material, para essa ambição bolivariana de uma América Latina fora da órbita de influência dos Estados Unidos? Exactamente, tú lo has dicho, es bolivariana. Te me adelantaste a parte de mi respuesta. Es bolivariana la visión nuestra, es sanmartiniana. Es decir, aquellos hombres y muchas mujeres también que lucharon por un continente en libertad y en igualdad. Sucre, O'Higgins, bueno, Abreu de Lima, el pernambucano. Es un proyecto que tiene aquí 200 años. Hemos retomado esa idea, ese proyecto. No es un proyecto traído de los cabellos. Yo invito a todos en América Latina a que retomemos ese proyecto. Ese es el camino de la liberación y la salvación de nuestros pueblos. El otro camino, el de Washington, el consenso de Washington. Ese es el camino al infierno. Está más que demostrado, incluso matemáticamente. Ahora, el proyecto nacional de Venezuela es democrático. Yo gané unas elecciones, luego se aprobó la Constitución, fuimos a la relegitimación, volví a ganar otras elecciones. La única constitución que tiene un referéndum revocatorio aquí de presidencial en el mundo es la venezolana. Fuimos a un referéndum, ganamos por 60%.
ahora hay elecciones para la Asamblea Nacional, es decir, es una democracia vigorosa, ahora redistribuyendo el ingreso nacional. O senhor transformou o Brasil no principal, a Venezuela no principal parceiro do Brasil na América Latina, com consequências para as relações do Brasil para a Argentina, para o Mercosul. Isso foi uma coisa combinada com Lula ou foi acontecendo? No, yo creo que es el emerger de una era nueva. En América Latina los pueblos están apuntando en otra dirección. La derecha está llamada al fracaso más rotundo en América Latina. Surgen las izquierdas de nuevo, surgen los pueblos de nuevo, surgen proyectos transformadores, revolucionarios, y tú vas a ver, Luis Carlos, que a medida que pasen los años, esta corriente hacia la izquierda se va a tomar más fuerza en este continente. Presidente. Porque los pueblos se dan cuenta de que por ahí es el camino. Termino, los líderes individuales solo somos coyunturales, somos consecuencia, no somos causa. Temos uma pergunta do economista Gilberto Dupas, coordenador do Grupo de Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo e presidente do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais. Vamos ver. Senhor presidente, após o fracasso das políticas neoliberais dos anos 90, apelidadas de Consenso de Washington, e a ascensão de W. Bush ao poder, os Estados Unidos baixaram suas expectativas em relação à América Latina e os americanos parecem não ter mais grandes propostas a fazer na área econômica. Suas preocupações agora concentram-se em democracia, traduza-se, medos de regimes que eles chamam tipo Hugo Chávez, e segurança, quer dizer, combate ao tráfico de drogas. Mas no caso da Venezuela, há o petróleo. Isto torna, obviamente, muito importante, tanto para os Estados Unidos como para o seu país, manterem entre si canais abertos. Afinal, são 70 bilhões de barris de reservas de petróleo em território venezuelano. E 50% das exportações venezuelanas aos Estados Unidos são petróleo. Senhor presidente, como se faz para governar tendo que lidar com o permanente conflito entre grandes interesses comerciais e fortes hostilidades políticas com os Estados Unidos, especialmente quando este país é a maior potência do planeta e detém sozinho 32% do PIB mundial e mais de 50% do poder militar? Los Estados Unidos, saludo, gracias por tu pregunta. Los Estados Unidos, yo creo, el gobierno, la élite de los Estados Unidos, no el pueblo de los Estados Unidos, que es otra cosa. Han entrado en una fase, yo diría que de desespero por las crisis que tienen, una crisis interna, una crisis económica que crece, bueno, y ya su modelo imperialista se debilita. Diría Mao Zedong, tigres de papel. El imperialismo se convierte a la larga en un tigre de papel. Yo creo que esa es la razón del desespero de los Estados Unidos y de la agresión contra Venezuela, porque no tienen razón. Fíjate tú un caso, el ALCA. El ALCA trataron de imponerla a punta de presión. El 1 de enero del 2005 hemos debido amanecer con el ALCA. El ALCA ha muerto y ahora se levantan nuevos mecanismos de integración, una nueva conciencia. ¿Cómo se hace para gobernar? Sencillamente, fundamentalmente con el apoyo de un pueblo. Si algo nos da fortaleza al gobierno de Venezuela es el apoyo popular, el apoyo fuerte de un pueblo, el apoyo de los militares venezolanos, el apoyo de las grandes mayorías venezolanas, bueno, para debatir con el imperio y para enfrentar sus agresiones, bien sea golpes de Estado, sabotaje económico, y además hay que saber mantener canales de comunicación, nunca los abandonamos. Tenemos unas buenas relaciones comerciales y muchas inversiones de los Estados Unidos en Venezuela, y nosotros también. Creo que somos uno de los primeros inversionistas latinoamericanos en Estados Unidos. 8 refinerías, 14.000 estaciones de combustible, centenares de sistemas de distribución de combustible que sirven al pueblo de los Estados Unidos. Presidente, vamos fazer um intervalo. Lembrando que a entrevista desta noite poderá ser encomendada, como todas as outras da série do programa Roda Viva, que já se aproxima do número 1000, em DVD a partir de amanhã pelo site www.culturamarcas.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 30 81 3000. Nós voltamos num instante. O Roda Viva entrevista esta noite o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. E nós retomamos o programa com a pergunta de Roberto Dias, diretor da construtora Norberto Odebrecht. Presidente Hugo Chávez, boa noite. Em 2006, o senhor deverá inaugurar um complexo rodoferroviário e a ponte sobre o rio Orinoco, que é a obra mais emblemática em termos de integração sul-americana.
Este projeto, adicionado aos estudos que estão sendo desenvolvidos para a construção da infraestrutura energética através de um gasoduto ligando Argentina, Brasil e Venezuela, não virão a significar aquela autoestima que nós tanto precisamos para começarmos o caminho da independência sul-americana? Gracias, Roberto. Ese puente al que tú te refieres, sí, recuerdo que fuimos con el presidente Cardoso, lanzamos la primera boya hace como 3 años y debemos estar inaugurándolo el próximo año, Dios mediante. Ahora, es una de las grandes obras, fíjate tú, Paulo, y todos, ¿no? Esa es otra cosa que de Venezuela poco se dice en la media, digamos, internacional. Hace poco me lo decía un empresario, un inversionista que fue por Caracas. Presidente, tienen que decir esto. Ustedes están haciendo aquí un conjunto de obras que según él no ha visto en ningún otro país de América Latina, al menos en América Latina. Estamos haciendo ese puente que es un puente de más de 4 kilómetros, con vía férrea incluida. Es una maravillosa obra de ingeniería sobre el Gran Río Orinoco. Es el segundo puente sobre el río Orinoco. Ya vamos a comenzar a construir el tercer puente sobre ese mismo río. Estamos construyendo varios sistemas de metros. El metro de Caracas ampliándolo, el metro de Valencia, metro de Los Teques, el metro de Maracaibo, líneas férreas de miles de kilómetros, es decir, presas hidroeléctricas. Estamos terminando Caruachi y comenzando Tocoma, otra presa. Sistemas de riego gigantescos en el occidente, hidroeléctricas, inversiones en gas, pero fenomenales. Hoy decía con Lula, tenemos que entrarle de lleno a la fabricación de 12 tanqueros para los próximos años. Venezuela anunció ahora una inversión para los próximos 10 años, solo de PDVSA, de 75.000 millones de dólares. Inversiones gruesas. Por eso es que están llegando muchos inversionistas al país. Presidente, Vicente. se fala muito em integração da América Latina e o senhor é uma das pessoas que tem, digamos assim, feito mais propaganda. Digamos até que o senhor se tornou quase um garoto propaganda dessa integração da América Latina. E aqui no Brasil, talvez o senhor seja a pessoa que mais personifique esse ideal. Mas como existe uma, digamos assim, uma desconfiança entre Brasil e Argentina, que vai desde o jogo de futebol até a política, a gente tem a impressão que sempre que alguém faz um esforço nesse sentido, a Argentina meio que faz assim, aquele gestinho de a namorada que foi rejeitada e não aparece. E às vezes até o presidente da Argentina, Néstor Kirchner, ele vem quase encostado no paredão. E depois ele sai da festa assim, antes de a festa terminar ou antes de se chegar a uma conclusão objetiva como o senhor queria e o senhor tentou fazer na última reunião da cúpula latino-americana. Como vai se dar essa integração se, por exemplo, a Argentina continua fazendo esse papel assim um pouco estranho? Fíjate, yo, Vicente, con todo respeto, no me sumaría a la crítica al presidente argentino. Yo más bien lo vería del punto de vista positivo porque, mira, yo tengo ya 7 años de presidente y de verdad que muchas veces me sentía como la voz que desentonaba, ¿sí? Como el diablo entre la partida, ¿no? Ahora no, mira, Argentina hay que comprender, yo sé que ustedes los brasileños comprenden, Argentina, yo recuerdo una frase de Duhalde, buen amigo, yo estaba allí, Argentina la fundieron, el menemismo fundió Argentina, acabaron con ese gran país. Bueno, ahora una rebelión popular sale de la Rúa y vino Duhalde y ahora viene Néstor Kirchner. Y es un hombre que yo tengo el mejor de los afectos y es un hombre muy firme. Con él estamos trabajando, igual que con Lula, muy bien. Te decía hace poco, en América del Sur están haciendo como un eje, no el eje del mal. Esa palabra no es muy buena porque la satanizaron, pero es un eje, geográficamente hablando. Caracas, Brasilia, Buenos Aires. Y yo creo que ese es el eje del futuro para América del Sur. Y hay que apostar por la integración y comprender a veces cosas personales. Hoy quedamos en una reunión a 3 pronto, posiblemente en Caracas, con Kirchner, Lula y nosotros. Todo esse processo que o senhor falou da América Latina, tem muita gente que chama esse processo de esquerdização, porque tem o Fidel, tem o senhor, tem o Lula, tem o Tabaré Vázquez agora e tem até o próprio Kirchner. Isso é um processo de esquerdização? E o que significa
esse processo de esquerdização? Por exemplo, em relação aos Estados Unidos. Bueno, desde el punto de vista, digamos, de la ideología política, sí, es un proceso de izquierdización, sin duda. Ahora, más en el fondo, yo creo que hay otras razones. Cae la Unión Soviética, se nos impone el consenso de Washington, bueno, y el fin de la historia y la era tecnotrónica. Pero en apenas pocos meses comenzó la rebelión popular. Caracas, 1989, el Caracazo, hasta la rebelión de las calles en Argentina, el 2001. Es decir, rebeliones en México, en Centroamérica. Es decir, el pueblo de América Latina, como hace 200 años, bueno, se rebela contra la pretensión imperial. Entonces, es el resurgir de corrientes populares que van tomando la vía de la izquierda, porque entre la izquierda y la derecha es la única vía de la transformación, es la de la izquierda. La derecha es la conservación del viejo orden. Mas o que é a esquerda para o senhor? Hoje, o que significa esquerda e processo de esquerdização? La izquierda pudiéramos incluso traerla desde la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad, democracia verdadera. La derecha es tiranía de las élites disfrazadas muchas veces de democracia. La derecha justifica la desigualdad. La derecha dice que la pobreza es algo natural porque es consecuencia, bueno, que es inevitable y que hay que darle pan para que coman los mendigos. Nosotros los revolucionarios, la izquierda dice no, es la igualdad. Cristo é de esquerda, Judas é de direita. No Brasil, o governo é de esquerda? O governo do presidente Lula? Sim, não tenho dúvida. Agora, e o regime cubano representa a liberdade, habrá izquierda moderada, habrá centro-izquierda, habrá izquierda mucho más a la izquierda, pero estamos en un rumbo estratégico de izquierda y yo creo que por ahí van los caminos. Mas o regime cubano que o senhor apoia significa liberdade, democracia, na sua opinião? O regime cubano, o régimen cubano significa democracia, liberdade? Yo creo que en Cuba hay un régimen revolucionario. Cuba hay que entenderla en su contexto. Cuba llegó a una revolución, después una dictadura. Y luego vino el bloqueo. Luego vino la invasión de Bahía de Cochino. Y luego no ha cesado la presión del imperio más poderoso de la historia. En ese contexto hay que ver a Cuba. Ahora, yo he ido a Cuba. Ahí hay un pueblo culto, ahí hay un pueblo libre. El que diga que en Cuba hay dictadura está, pero bien lejos de la verdad. Não, bien lejos de la verdad. Eu não sei se o senhor viu a Cuba do povo realmente. Talvez o senhor tenha passeado com o presidente Fidel por lá, mas lá há muita miséria e muita perseguição política. Lá não se pode falar contra o governo. Lá não há mudança de alternância política há quase 5 décadas. Isso não é democracia, presidente. Eu estuve en el Bronx. ¿Cómo hay pobreza en el Bronx? ¿Cómo hay pobreza en los Estados Unidos? Mas a cada 4 ¿Cómo hay anos miseria en los Estados Unidos? ¿Viste Katrina? Los dejaron que se ahogaran los pobres. En Cuba evacúan hasta las gallinas cuando viene un huracán. En Estados Unidos los dejan que se ahoguen a los pobres. Mas a cada 4 anos o pobre vai lá e diz o que pensa sobre o governo. Em Cuba, não. La mayoría no vota, ¿sabes? En Estados Unidos vota una élite. Anda Lurival a hacer una encuesta en el Bronx a ver cuántos votan. ¿Tú no viste el fraude que le hicieron a los negros cuando Bush ganó por fraude las elecciones? Las primeras elecciones, la segunda no pareciera que ganó limpiamente. Es una minoría la que vota. Es mentira eso que tú has dicho, no es verdad, hermano. Yo te invito a que abras los ojos si es que lo que tú dices lo crees. O senhor se disse revolucionário. O senhor é um revolucionário como Fidel Castro? O senhor disse também que Fidel Castro é comunista. Eu não sou. Él es, yo no soy comunista. Então, o que o senhor é? Somos revolucionarios, ¿sí? Que tipo de revolucionário? O senhor acredita em Deus? Yo soy un revolucionario en el sentido aquel que lo expresó otro gran revolucionario. Ese fue un gran revolucionario. Yo soy apenas un revolucionario, el Che Guevara. El revolucionario es el escalón más alto de la especie humana. Cristo para mí es uno de los más infinitos revolucionarios de la historia. ¿Te toca morir por los demás? Sí. ¿Y qué? Presidente, há um espectro que acompanha o senhor quando se fala de revolucionário, de esquerda, etc. Que isso lembra as guerrilhas dos anos 60. Me parece que os instrumentos que se dispõe hoje, que o senhor está atuando, tentando fazer acordos energéticos, Petrosul, Telesul, na verdade, é uma transposição de fronteiras sem a necessidade de outro. Esse é o projeto? É tentar fazer sem que se perceba
chamado bolivarianismo? ¿Es ese el proyecto? No final, ¿es ese el proyecto? Son como dos visiones de lo que llaman ahora la integración. Ahora, tú te pones a leer las cartas y los discursos de nuestros libertadores. Ellos hablaban de la unión. Bolívar hablaba de la unión perpetua. Pacífico Atlántico. Nuestro proyecto... ¿Ah? Pacífico y Atlántico. Sí, sí. Nosotros hablamos de la unión. Por eso yo prefiero hablar en vez de la comunidad suramericana, la unión de naciones suramericanas. Preferimos nosotros desde Venezuela. Ahora, nosotros no nos conformamos, no podemos, con la crítica. La propuesta de integración neoliberal fracasó y por ahí no vamos a llegar, pero ni a la esquina. Nosotros estamos proponiendo un nuevo modelo de integración, lo llamamos ALBA, Alternativa Bolivariana para la América. Petrosur es una de las líneas estratégicas de integración y está avanzando Petrosur. Telesur es otra línea de integración, bueno, de la cultura, de las comunicaciones. El Banco del Sur, tremendo proyecto. Hoy a Lula le gustó mucho y quedamos en una comisión técnica para hacer un Banco del Sur. Pero yo les dije hoy, vamos a tomar una decisión. Venezuela está dispuesta a traer ya, si lo decidimos, 5.000 millones de dólares de las reservas internacionales a un banco que puede estar aquí en Brasilia, para nosotros. Agora, presidente, o senhor mencionou aí essa disposição de inversão de 5 bilhões de dólares. O senhor tem, a Venezuela está fazendo investimentos no Brasil, investimentos na Argentina, em outros países. Agora, a par desses investimentos de integração, e há quem no seu país o critique por investir fora recursos que alguns supõem que poderia investir melhor dentro, essa é uma crítica interna. Eu gostaria de saber se, ao lado disso, nós vemos crescer em toda a América Latina e fora de outros países os chamados círculos bolivarianos. Eu vejo relações muito íntimas do governo da Venezuela, do seu partido político, do seu movimento, com movimentos sociais de outros países, com o MST especificamente aqui no Brasil, o Movimento do Sem Terra. Eles têm acordos, inclusive, de cooperação técnica com o MST. Eu lhe pergunto, o senhor está exportando, o senhor está promovendo a integração, o senhor quer exportar petróleo ou o senhor está exportando um modelo político? O conjunto o senhor quer exportar um modelo político e dentro dessa exportação do modelo político existe uma competição? O senhor compete pela liderança da esquerda com o modelo petista, com o modelo Tabaré? Por favor. Fíjate que en cuanto a inversiones, hay que decir que la primera gran inversión que nosotros estamos haciendo es interna en Venezuela. Sí, sí. Y es en lo social, primero que nada. Y en infraestructura, salud, educación, las obras de infraestructura, mas o senhor vivienda. Reconhece que há crítica. O senhor reconhece que há setores que criticam isso. Há setores que fazem essa crítica. Sí, yo mismo me critico. Una de las características de un revolucionario es la autocrítica. A mí no me afecta la crítica, me alimenta más bien. Ahora, en cuanto a las relaciones con movimientos sociales, son fundamentales. De outros países, inclusive. De outros países, inclusive. Claro, nosotros planteamos que la integración tiene que comenzar desde abajo, desde las raíces de los pueblos. La integración no puede ser elitesca entre gobiernos, entre empresarios. Entonces, los movimientos campesinos de este continente hay que unificarlos, los movimientos obreros y de trabajadores hay que unificarlos, los movimientos estudiantiles, los movimientos, las mujeres que luchan por su liberación, hay que unificar por debajo el continente. É uma exportação de um modelo, é esse? Como? O senhor está exportando um modelo? O que se dizia nos anos 60? Se dizia que os cubanos exportavam a revolução. O senhor está exportando o bolivarianismo? Presidente, mira, es una respuesta a la globalización. Los que han exportado el modelo a punta incluso de balas, cañones e invasiones son los Estados Unidos. Mas o senhor, e com lo han exportado a punta de invasiones. Presidente. Panamá, Brasil, aquí derrocaron a Joao Goulart, Allende. Paraguay, ellos sí han exportado su modelo y lo han tratado de implantar, pero con violencia. Nosotros estamos llamando a la integración libre y democrática de los pueblos. Mas o senhor não acha que é isso justamente que faz com que o senhor seja uma pedra no sapato do presidente Bush? Não é isso que faz com que haja tanta oposição ao senhor, inclusive na Venezuela, no que toca às elites venezuelanas, aos meios de comunicação, etc. O senhor não acha que é natural isso? Essa oposição? Se alguém se dispõe a reunir os movimentos sociais da América Latina como um todo para lutar contra a globalização, quem é a favor da globalização é contra o senhor. ¿Sí? No me extraña. Presidente. No me extraña, no me extraña. El golpe de Estado en Venezuela, no me extraña.
la reacción virulenta de la oligarquía venezolana que se adueñó de ese país desde que echaron a Simón Bolívar. ¿Tú sabías, Pablo, que a Simón Bolívar, después que regresó de ayudar a liberar al Perú, fundar Bolivia, llegó a Venezuela y lo expulsaron de Venezuela? La oligarquía venezolana. Y traicionaron a un pueblo. Desde entonces un pueblo anda buscando su propio destino. Y yo llegué a presidente, mira, el día que me tenían prisionero, me iban a fusilar. Y estaba un obispo golpista, ahí al lado. Y me pregunté, ¿cómo se siente, Chávez? Yo le digo, me siento bien, monseñor, muy preocupado. Había habido unos muertos, mucha violencia. Bueno, un golpe lanzado por los Estados Unidos y la oligarquía venezolana. Pero le digo yo, si me toca morir, voy a morir tranquilo, porque yo estoy aquí preso por haber sido fiel a mi pueblo. Si yo me hubiese entregado a la oligarquía, me estuvieran aplaudiendo. Ahora, que ladren los perros, dijo el Quijote, eso significa que estamos carregando. Presidente, aqui no Brasil, Lula está sendo aplaudido pelas elites e pelas oligarquias. Nesse sentido, o seu projeto é bastante diferente do Lula, não é? Yo no puedo venir aquí a pronunciarme sobre las cosas de ustedes, Mas los brasileños. Sería bem. una falta de respeto al Brasil. O senhor não quis responder, presidente? ¿Cómo? O senhor não quis responder? Es que no quiero responderte, es que no puedo responderte. Ese tipo de Isso é uma preguntas, resposta. ese tipo de preguntas que tú le haces a un presidente, es imposible que un presidente, a menos que sea un irrespetuoso, con su colega y con el país que está visitando, la respondería. Es imposible que yo te responda esa pregunta. Pero yo creo en Lula, ¿sabes? Es un gran hombre, es un gran compañero. Y creo en el pueblo del Brasil. Presidente Chaves. Eu queria fazer uma pergunta a respeito de um presidente que está longe, a gente pode falar mal dele. Há uma preocupação, há uma preocupação generalizada, não é com o presidente, mas há uma preocupação generalizada na América Latina. O nosso chanceler, inclusive, Celso Amorim, manifestou isso há poucos dias, que é uma paulatina aproximação do Paraguai com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Os americanos colocaram 400 marines em Assunção. Não deixa de ser curioso que isso aconteça a poucos quilômetros de distância da tríplice fronteira que os Estados Unidos acusam de ser um santuário palestino, um santuário de militantes palestinos, e a poucos quilômetros do chamado aquífero Guarani, que é a maior concentração de água doce de todo o continente e que é disputada, vai ser disputada em muito pouco tempo por todos os países. Como é que o senhor, que defende uma integração independente, uma integração contra-hegemônica, como é que o senhor vê essa aproximação do Paraguai com os Estados Unidos? Forma parte de la arremetida imperialista. No tengo ninguna duda. Los Estados Unidos, en el tablero geopolítico de la América, ellos están, bueno, atacando duro, presionando duro, exigiendo duro, jugando muy duro. Y ahí está, eso que tú dices es un signo. Pero también por Guyana. Por Guyana también se está incrementando y por nuestro flanco derecho. Y en Colombia el Plan Patriota, y ahora han incrementado el presupuesto de apoyo militar a Colombia. Es decir, los Estados Unidos están moviendo piezas. La base de Manta en Ecuador, cómo presionaron a Lucio Gutiérrez, que terminó arrodillándose, y por eso ahora anda diciendo que yo lo tumbé. Él mismo se tumbó. Yo se lo dije a Lucio en el Cusco, allá en la piedra eterna aquella, donde Bolívar llegó y dijo, aquí la Roma de América. Lo agarré un día y le dije, Lucio, ve cómo tú llegaste a la presidencia, quiénes te trajeron a la presidencia, no le des la espalda, ve cómo terminó Lucio. Ahora anda diciendo que soy yo el que lo tumbé. Entonces, nosotros por eso en Venezuela, bueno, a Dios rogando y con el mazo dando. Nosotros no queremos guerra, pero nos estamos preparando para resistir lo que los gringos llaman la guerra de cuarta generación, que es la ofensiva mediática, la satanización de un país, de un líder o de un pueblo, para luego justificar cualquier tipo de cosa, incluso el magnicidio el magnicidio. Sí. Acaba de llamar Pat Robertson a que me asesinen, debería estar preso, eso es terrorismo, están en las leyes internacionales, todo presidente es una persona internacionalmente protegida. Llamar al magnicidio en cualquier parte del mundo es terrorismo, solo llamarlo, a la agresión
debería estar preso. Ahora Bush le dio preferencia en los contratos para la reconstrucción de allá de Nueva Orleans. ¿Ve? En Venezuela estamos nosotros preparando la Fuerza Armada, fortaleciendo nuestra Fuerza Armada y bueno, acudiendo al concepto de la guerra asimétrica. Estamos convocando la Reserva Militar y vamos para 1 millón de personas entrenadas para la defensa. Y ahora se aprobó hace una semana la ley nueva de la Fuerza Armada, creando una tercera figura, la Guardia Territorial. Es decir, el pueblo se está preparando en Venezuela para defender palmo a palmo nuestro territorio. Y lo hemos dicho, con los 100.000 acá que se compró van a llegar pronto de Rusia 100.000 fusiles muy modernos. Y estamos, bueno, arreglando nuestras armas y sobre todo ideando. Yo he dicho, y termino con esto antes de responderte, si se le ocurre a los Estados Unidos invadir Venezuela, comenzaría ahí la guerra de los 100 años. Presidente. Pero Venezuela más nunca será una colonia de los Estados Unidos. Fue Evita Perón la que dijo, ¿no? ¿Cómo fue que dijo Evita Perón? O la patria es libre o la bandera flameará sobre sus ruínas. Una de dos. Presidente, nós vamos falar dessa questão da guerra de quarta geração logo depois do intervalo. Nós vamos para mais um intervalo neste Roda Viva com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e eu lembro que você pode ter encomendado o programa desta noite gravado e todos os outros da série já a partir de amanhã em DVD. O pedido deverá ser feito pelo site www.culturamarcas.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 30 81 3000. A gente volta já já. Retomamos agora o Roda Viva, que entrevista esta noite o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. A pergunta agora é da cantora Beth Carvalho. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer muito grande lhe fazer uma pergunta ao presidente Chávez, pois lhe admiro muito. Presidente, o senhor tem denunciado constantemente o colonialismo informativo-cultural e tem proposto ações concretas para que a integração soberana dos povos do sul do continente não deixem de lado a sua integração comunicacional. E é por isso que surgiu a Telesul. Outra ação importante foi a que o governo Lula fez recentemente, que é o ensino obrigatório do espanhol nas escolas de nível médio no Brasil. A pergunta é, como que o senhor crê que a Telesul pode atuar para apagar essa imensa dívida informativo-cultural que se avolumou contra os povos explorados? Para que nós possamos finalmente conhecer a nossa música, o nosso cinema, as nossas histórias, as nossas lendas infantis, a nossa dança, a nossa culinária, para que a informação e a cultura sejam instrumentos realmente de libertação. Beth, te adoro. ¿Recuerdas aquel viaje por Mangueira? Un recuerdo y 1000 amores. Mira, la integración cultural, sí, Telesur es un esfuerzo, modesto esfuerzo. Telesur, bueno, está en el aire ya, tenemos varios meses, a través de la información, a través del cine, a través del teatro, a través de la noticia, pero profunda, contextualizada. Telesur hace un esfuerzo, documentales. Creo que está comenzando a surtir algún efecto, por algo estarán atacándola, ¿no? Desde algunos sectores. Pero no basta Telesur, tú lo sabes. En Venezuela nosotros hemos echado a andar la misión cultura, así la llamamos. Grupos de jóvenes, un ejército de jóvenes por los barrios de Venezuela, rescatando la memoria histórica de cada barrio, de cada pueblo y registrándola. Porque hay mucha gente que vive aquí en un territorio y no sabe por qué se llama el Manguito. No sabe de dónde viene. Nuestros pueblos están mayormente desmemoriados. Tenemos que recuperar la memoria. Eso es fundamental para volver a ser nosotros mismos y para esa integración a través de la cultura. Telesur ayuda mucho. Otro ámbito que debe ayudar en cada país y debe ser también fuente de integración, las emisoras comunitarias, radio, televisión, prensa. Ustedes, hablando con ustedes, los medios de comunicación, esta planta televisora, ustedes los periodistas tienen mucho que hacer. Yo llamo a la reflexión a todos para que pongamos un granito de arena en la recuperação da memória histórica e, bueno, en el impulso de la integração cultural da Mas há sempre um risco, presidente, e eu digo isso com orgulho de trabalhar na TV Cultura, que é uma TV pública, efetivamente. Há sempre um risco de se confundir o que é público com o que é estatal.
O público, em alguns casos, isso acontece, é aquilo que permite a absoluta liberdade. E o estatal, aquilo que se determina o que um determinado governo, um determinado governante, uma corrente política acha que é melhor para o seu povo. Não há esse risco nessa proposta de ser uma coisa estatal e não pública? No existe. Y si tú, en primer lugar, te pones a evaluar quiénes están al frente, ya podrás sacar conclusiones. Ahí no hay dirigentes políticos de partido alguno. Un periodista uruguayo bien crítico, creativo, Arán Aronian, está al frente como gerente general de esse projeto e estou seguro que jamais se pondrão al serviço de governo algum. Presidente, a gente ia conversar a noite inteira aqui, porque essa é uma questão que o senhor viveu um episódio extraordinário, que é voltar de um golpe de Estado 48 horas depois. O que o senhor se recorda objetivamente, não do ponto de vista retórico, daquelas noites, daquelas 2 noites? O que aconteceu, o que se passou, como é que as televisões, como é que a mídia se portou factualmente? O senhor se lembra do quê? González, como é que foram as coisas? Golpe militar y golpe mediático. ¿Qué recuerdo yo, por ejemplo, la tarde del 11 de abril, tarde terrible, la televisión? Y yo en el Palacio de Gobierno tratando de contener aquella locura. Los canales de televisión convocando aquella marcha, que era una gran marcha, pero desviándola hacia el Palacio de Miraflores, donde había unas 20.000 personas. Yo dije, pero se volvieron locos, eso va a ser un choque sangriento. Los canales alentando aquello. Comenzamos a llamar a los dueños de los canales privados. El vicepresidente nuestro, que tú sabes que es un periodista, que ha trabajado en televisión muchos años, José Vicente Rangel, le dije, llámalo, habla con ellos, que nos ayuden a parar esta locura. No, todo lo contrario, alentándolo. Después convoqué una cadena nacional para dirigirme al país y llamar a la calma. Me sabotearon la señal. Ordené, cumpliendo la Constitución, que lo sacaran del aire, porque estaban haciendo, terrorismo mediático. Ya tenían todo un plan apoyado por los Estados Unidos, incluso por satélite. Les sacamos del aire y ellos ya tenían conexión satelital y continuaron saliendo al aire. Después convoco a los medios para hablarle al país. Ningún periodista de los medios privados acudió. Tenían prohibido darle una entrevista al presidente de la República. Y luego nos cortaron el canal del Estado y la radio del Estado. Y no sábado 13, cuando o senhor volta do golpe, ¿quién transmitió? Los canales de televisión privados aparecieron en los cuarteles. Mientras no querían transmitir al presidente o a ningún funcionario del Estado, aparecían en los cuarteles incluso con, ¿cómo se llama esto?, con flyaway y toda la tecnología para garantizar la salida de generales golpistas llamando cada media hora al golpe, a la desobediencia, renuncia al presidente. Fue una locura, en verdad. Y luego, Bob, cuando ya yo en prisión, otra gran mentira. En la mañana yo estaba preso, cuando veo la televisión, un joven oficial me trajo un televisor. Le dije, mira hijo, pásame un televisor porque de lo que está pasando ahora depende la paz de nuestro país. Esto puede terminar en una guerra civil. El joven capitán me trae un televisor y entonces veo, están los canales de televisión privados, diciendo, buenos días Venezuela, renunció el presidente. Yo me negué 1 y 1000 veces a firmar la renuncia y les dije, mátenme si quieren, yo no firmo la renuncia, este es un golpe de Estado. Y ellos dijeron al mundo que yo había renunciado. Y dije, pero ¿cómo se les ocurre? Luego, cuando el pueblo empezó a salir a las calles, pero por millones, y los militares, comenzando por el actual embajador de Venezuela aquí en Brasil, el general de división García Montoya, que se erigió en el jefe del Comando de Recuperación de la Dignidad Nacional, se negaron a dispararle al pueblo, se unieron al pueblo, entonces los canales pasaron a películas, Tom y Jerry. Presidente, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade, mas é verdade também que os seus apoiadores atacaram a imprensa naqueles dias, atacaram as redações dos jornais, assediaram os jornalistas, quebraram vidraças dos canais de televisão. Ser jornalista naqueles dias em Caracas, andar na rua, pressupunha explicar para a massa ali que você não era venezuelano. Sendo estrangeiro, você tinha um certo salvo-conduto. E tudo isso, o senhor não acha que é resultado dessa polarização que existe hoje na Venezuela? O senhor não inventou a divisão social da Venezuela, mas o senhor agudizou uma polarização com essa retórica, inclusive, contra a elite, essa divisão que o senhor faz, a elite de um lado, o povo de outro. Existe realmente, no mundo real, existe
os bons, que são o povo, e os maus, que são a elite? Será que é papel de um presidente polarizar um país? Tú y yo tenemos radicales diferencias en la forma de ver el mundo, Lurival. Me gustaría hablar mucho contigo, ¿sabes? Porque creo que estás profundamente equivocado acerca de la visión del mundo. Y lástima que un joven como tú vea el mundo de esa manera, como lo estoy intuyendo. Eso que tú sacas del basurero es la excusa que dieron los medios, después sobre todo, para tratar de justificar por qué no cubrieron la información. Tú sabes, tú eres periodista, sí, sí. Tú sabes que hasta en guerra los periodistas verdaderos están con el camarógrafo levantando información en Irak, em plena guerra. É mentira. Eu não estou defendendo a imprensa venezuelana. Eu não faria isso. Eu conheço a imprensa venezuelana. Agora, o senhor também desempenhou um papel de polarizar, de agudizar a polarização. A oposição fez isso, a imprensa fez isso, mas o senhor também fez isso. Não estava também no seu poder amenizar um pouco essas contradições em vez de agudizá-las? No conoces. El que diga eso es que no conoce la realidad. Estás hablando con un hombre, bueno, un venezolano que ha vivido intensamente su vida. Yo era un soldado, ¿sabes? Yo era un soldado y lo más que aspiraba... Permítame terminar esta respuesta que es muy sentida lo que estoy diciendo, por favor, ¿sí? Sí. Yo soy un soldado, tenía mi esposa, 3 hijos pequeños. Los amaba, los amo. Mi casita, un perrito, una mata de mango, un carrito viejo, una bicicleta, béisbol, mis amigos, la cerveza. Me gustaba cantar, bailar, fin de semana, la playa. Un muchacho normal. Hasta que empecé a ver la verdad. Un pueblo pobre, explotado, y cuando salía a protestar, vayan los soldados a detenerlo. Caracazo, miles de muertos. Nos rebelamos. Yo conduje una rebelión de la juventud militar venezolana. No soy un golpista, eso fue una rebelión de los de abajo, de los jóvenes militares, de la tradición bolivariana del ejército venezolano. Bueno, luego fui a prisión, nunca evadí mi responsabilidad. Y luego 2 años y medio en prisión casi. Y luego la realidad, y luego la calle, y luego un partido, y luego un candidato, y luego gané las elecciones, ganamos. Lo primero que hice fue llamar a la unidad. Nombré ministros de los que hoy son furibundos opositores. Llamé a los empresarios, empezando por Gustavo Cisneros, un magnate de televisión. Cisneros me acompañó a mí, ¿sabes? A Washington, a Madrid. Yo iba en el avión presidencial y él venía más atrás. Pero querían el poder. ¿Qué me pedían? Que nombrara ministro de Finanzas a tal persona. ¿Qué me pedían? Que nombrara jefe de la Conatel de Telecomunicaciones a tal persona para no pagar impuestos. ¿Qué me pedían? Que nombrara de una lista de ellos el presidente de los bancos del Estado. Dije, no, yo no vine aquí a hacer negocio. Me ofrecieron villas y castillos. Dije, no, yo vine aquí a cumplir con un pueblo. Ayúdenme más bien. No me entendieron y se volvieron contra mí. Y un día vino un emisario de ellos y me dijeron, Chávez, si no echas atrás, viene un golpe. Le dije, vengan por mí, prefiero morir. Y te lo repito aquí, prefiero morir antes que traicionar un pueblo. Esa es la verdad de Venezuela. Azedo. Presidente, o senhor é um militar nacionalista de uma tradição latino-americana de militares nacionalistas. Pelo que o senhor está falando, o senhor está militarizando o regime venezuelano para enfrentar tanto essa oposição interna da elite venezuelana e a ameaça norte-americana, porque o senhor está comprando novos armamentos, armando a população para defender o território da Venezuela, tem uma indiscutível liderança junto à jovem oficialidade venezuelana. Pelo que o senhor está falando, foi graças a isso que foi possível enfrentar o golpe, porque senão seria um golpe contra o povo, como a maioria dos golpes, que teria dado certo. Como essa questão militar está colocada para o futuro da Venezuela e para o futuro da América Latina também? Porque essa é a diferença do regime do governo de esquerda da Venezuela dos demais governos de esquerda da América Latina. Vamos dizer assim, a simbiose da nova elite política com a elite militar que lhe dá sustentação. Venezuela lo que está en marcha es un proceso de, ¿cómo te digo? Más bien de civilización, vamos a utilizar el término, por lo civil militar, de los militares venezolanos.
nos mantuvieron aislados de una realidad, nos sembraron la doctrina prusiana hace 100 años, alejándonos de las raíces populares de nuestro ejército, un ejército que nació para la libertad, un ejército que nació junto a un pueblo. Simón Bolívar dijo, Venezuela nació en un vivac. Nosotros ahora estamos logrando es la unión cívico-militar. Tú ves a los militares venezolanos hoy trabajando en misiones educativas, en misiones de salud, construyendo viviendas, reparando carreteras, también ayudando a un pueblo a que se prepare para la defensa. Bueno, Israel, Estados Unidos, el gasto militar de Estados Unidos el año pasado fue a 500.000 millones de dólares. Tenemos la obligación de prepararnos para la defensa, pero para nada es que estemos militarizando la sociedad venezolana. Es un proceso de unión, de concepto de unidad nacional. O senhor, presidente, desculpe, o senhor trabalha pelos seus atos, pela preparação militar do seu governo e pela sua retórica. O senhor aponta uma ameaça norte-americana, principalmente. O senhor trabalha, de fato, com esse horizonte de termos de chegarmos a um conflito armado na Latina com os Estados Unidos? É isso que o senhor vê de fato? Estamos haciendo esfuerzos para evitar un conflicto. Sim, quem se prepara para a guerra é porque, havendo horizonte, é claro que é para evitá-la, mas é porque vê de fato essa possibilidade no horizonte. O senhor acha que chegaríamos a esse ponto? Tú sabes que hay un viejo pensamiento que dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Sí. Estamos preparando para la defensa, es un derecho de todo pueblo y es una obligación además. Ahora, yo estoy seguro, yo tengo una convicción de que vamos a evitar conflictos violentos en América Latina. Yo estoy seguro que con la alianza Venezuela-Brasil, la alianza Venezuela-Brasil-Argentina-Suramérica, el incremento de las inversiones internacionales en Venezuela, la alianza con China, la alianza con Europa, con India, con el mundo, va a lograr lo que Simón Bolívar llamaba el equilibrio del universo. Ou todos contra os Estados Unidos. Mas o senhor lidera hoje... Pelo que o senhor mencionou, todos contra os Estados Unidos. Poderíamos resumir o mundo assim? No. Bipolaridade, os Estados Unidos de um lado y... No, ojalá, sabe que yo tengo una fe en que el pueblo de los Estados Unidos nos va a librar de la amenaza que tenemos. Es decir, un pueblo que debe reflexionar y debe llevar, cuando corresponda, verdaderos líderes al gobierno de ese gran país, que cuánto pudiera hacer, en vez de estar invadiendo otros países, en vez de estar gastando 500.000 millones de dólares en gastos militares, en vez de estar inventando bombas inteligentes, vamos a luchar contra el hambre, contra la miseria, contra el SIDA, que está acabando con pueblos enteros. Presidente, o senhor tem relação. Deixa eu lhe perguntar duas coisas. Primeiro, nesse contexto de defesa, quais são as suas relações com as Farc? Aqui no Brasil, há muita dúvida de como o seu governo se relaciona com as Farc. E segundo, no ano passado, na reunião de defesa no Equador, da América Latina, se discutiu muito um embrião de exército sul-americano. O senhor endossa essa ideia? Então, Farc e o exército sul-americano. Entre la FARC y el ejército suramericano. No. Son duas coisas. Sí. Con la FARC, si tú me preguntabas por la FARC, primero, con la FARC nosotros no tenemos ninguna relación. Si hemos tenido alguna relación de acercamiento en una ocasión fue a pedido del gobierno colombiano. Yo envié un representante personal al Caguán, como muchos otros países lo hicieron tratando de buscar la paz, a pedido del gobierno de Pastrana. Recibí en Palacio y en Caracas emisarios y líderes de la FARC y del ELN a pedido de Pastrana para tratar de buscar la paz, como muchos otros gobiernos también lo hicieron. Últimamente las relaciones con la FARC han sido más bien de conflicto. El año pasado nos mataron unos soldados y una joven ingeniera de petróleos de Venezuela. Luego en un encuentro nosotros, dimos de baja a algunos guerrilleros. Hemos detenido dirigentes de la FARC hace poco y los entregamos al gobierno de Colombia, porque le hemos exigido que respeten nuestra soberanía, que no pasen para nuestro territorio. En cuanto al sur, en una ocasión hablamos nosotros de la OTAS. Si existe la OTAN, ¿por qué no podemos hacer nosotros, los suramericanos y los africanos, una organización del Tratado del Atlántico Sur, sobre todo los países atlánticos? Venezuela lo es, Brasil, Argentina, el África. Sí me parece bien un concepto de seguridad en rumbo a la búsqueda de ese equilibrio del universo, para no seguir dependiendo de los mandatos del Pentágono, del Departamento de Estado. Sí, ¿y quién a favor?
E quem impede essa ideia avançar? No, yo creo que es cuestión de tiempo. Creo que cada día más, en la medida en que resurjan estos movimientos políticos alternativos y que nos vayamos desprendiendo de la dependencia colonialista de Washington, nuestras Fuerzas Armadas, nuestros militares, que durante muchos años fueron preparados en el Pentágono, fueron cachorros del Pentágono, los grandes dictadores de América Latina fueron formados en el Pentágono, la CIA, bueno, tiene penetradas todavía buena parte de la oficialidad latinoamericana, pero poco a poco tenemos que liberar también a los militares venezolanos y latinoamericanos de la influencia nefasta del Pentágono. Presidente, vamos fazer mais rápido intervalo e lembro que o Roda Viva desta noite e todos os outros podem ser encomendados por DVD pela Cultura Marcas. O endereço é www.culturamarcas.com.br. Você também pode fazer o pedido pelo telefone 0 operadora 11 3081 3000 e entrar em contato com a gente, com a sua crítica, sua sugestão, sua proposta, pelo rodaviva@tvcultura.com.br. O programa desta noite está sendo gravado, não permite a participação dos telespectadores. A gente volta já já. O Roda Viva entrevista esta noite o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. A gente retoma o programa com uma pergunta do ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. Presidente Chávez, na semana passada eu estive em Caracas com o ministro Aristóbulo da Educação e ele me disse que no dia 28 de outubro o senhor vai estar mostrando para o mundo inteiro que a Venezuela é um território livre do analfabetismo. Eu gostaria que o senhor explicasse para todos nós brasileiros como foi a sua missão Robinson I, que conseguiu, em tão pouco tempo, fazer esse ato heróico de erradicar o analfabetismo de todo um país do continente latino-americano. Muchas gracias por tu pregunta, amigo y hermano. Bueno, la misión Robinson es parte de la respuesta de la revolución. Fue León Trotsky el que dijo, a toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. A nosotros nos latiguearon y duro. ¿Cómo respondimos? Profundizando la revolución, a la ofensiva. La mejor defensa es el ataque. Entonces ideamos un conjunto de programas extraordinarios y le dimos el nombre de misiones. Una fue la misión Robinson, está concluyendo Robinson 1. Sí, hace 3 días graduamos 30.000 compatriotas más que aprendieron a leer y escribir gracias al método cubano en 7 semanas con televisores, videos y unos folletos y un ejército de jóvenes facilitadores. Aprendieron a leer y escribir en año y medio 1.500.000 venezolanos. Somos 25 millones. Así que el próximo 28 de octubre, día de San Simón, natalicio de Simón Rodríguez, el gran pedagogo, haremos el acto para declarar, bueno, con aprobación de la UNESCO, vino la UNESCO a evaluar a Venezuela cómo fue que pasó eso. Y sí, en año y medio acabamos un flagelo de 200 años. Pero ahora no estamos conformes con eso. No estamos conformes con eso. Hemos dicho ahora Robinson 2, todos al 6º grado. También televisor, unos videos, un método pedagógico y ahora están estudiando, bueno, de matemáticas, computación, otros idiomas, portugués hay que meterlo, geografía, historia, para sacar en bloques de 2 años el 6º grado. He entregado títulos a hombres de 90 años, a mujeres de más de 80 años que aprendieron a leer y escribir, bueno, después de toda su vida. Presidente. Es parte de la acción social de la revolución, rumbo a qué? A la justicia, hermano, a la igualdad. Ok, mas os dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatísticas da Venezuela indicam que a pobreza, nível de pobreza, que em 1999 era de 42,8%, subiu para 53% em 2004. O que é que explica isso? Se foi tão fácil erradicar o analfabetismo, por que é tão difícil combater a pobreza? Marcon, eu posso acrescentar um dado na sua pergunta, porque a Comissão Econômica para a América Latina, que é a CEPAL, também tem dados ruins para o senhor, porque diz que em 17 países da região, a Venezuela ficou em penúltimo lugar na questão do combate à pobreza.
profundamente de todas esas cosas, incluyendo la del instituto nuestro. Inclusive del Instituto de Lo he dicho públicamente. Es decir, en Venezuela hay una revolución. Es el mismo instituto, si tú lees todo, es bueno contextualizar siempre, ¿no? Y no sacar con una pinza, podemos equivocarnos del contexto. Ese informe del INEA en Venezuela, estadística, al final ellos incluso dicen, este informe no toma en cuenta las misiones Robinson, Rivas, otra misión que es la misión Barrio Adentro. En este momento en Venezuela, por primera vez en la historia, estamos asegurándole atención médica gratuita con medicamentos incluidos y exámenes a 17 millones de personas. Hemos instalado un sistema de distribución de alimentos que está llegando ya a 15 millones de personas vendiendo los productos alimenticios a la mitad del precio en el mercado libre. Bueno, un plan de becas a los pobres de $100 diarios. ¿Sabes cuántos? 500.000 pobres que están estudiando, recibiendo una beca. Hemos estado incrementando los salarios todos los años por encima de la inflación. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el fondo? Tanto las cifras de la CEPAL como las cifras del INEA no están midiendo una situación que es extraordinaria con instrumentos adecuados. No se está midiendo en profundidad. Además, hay otra cosa. Si es que en Venezuela hay pobreza, mucha. En Estados Unidos incrementó la pobreza según cifras que leí por ahí también. Ahora, en América Latina lo que ha hecho es crecer la pobreza en estos últimos años. Hay mucha pobreza en Venezuela. Ahora, vete a los barrios pobres de Venezuela para que tú veas lo que está pasando. Por primera vez los pobres tienen médicos cerca, gratuitos, medicamentos gratuitos, centros diagnósticos donde van a hacerse exámenes del corazón, endoscopia, atención oftalmológica. Por primera vez los pobres tienen becas, tienen alimentos asequibles. Los pobres en Venezuela están elevando su condición de vida. Fernando Moraes. Presidente, o senhor falou primeiro da contribuição que Cuba deu para a campanha contra o analfabetismo e agora falou um pouco dos médicos que atendem aos pobres na Venezuela. Em fevereiro deste ano, eu estive em Cuba com o ex-ministro, então ministro, Zé Dirceu, e almoçamos, tivemos a oportunidade de almoçar com o presidente Fidel Castro, e ao invés dele falar das conquistas da Revolução Cubana para nós, ele abriu um monumental mapa da Venezuela e começou a contar as coisas que o senhor está fazendo. E disse uma coisa que me chamou muito a atenção, que em Caracas, nas favelas de Caracas, que o senhor chama de barrios, nos barrios de Caracas, há 18 mil médicos cubanos trabalhando, vivendo lá dentro. É verdade isso? Numa cidade, 18 mil médicos vivendo dentro das favelas. En todo el país hay 20.000 médicos cubanos y ahora se han sumado ya más de 2.000 venezolanos. Y Fidel y yo nos hemos comprometido y hemos anunciado a América Latina, queremos, y ya comenzamos, formar entre Cuba y Venezuela, ayudar a formar 200.000 médicos, 2005-2015. Médicos para los pobres, médicos sociales. Queremos atender, y ya comenzamos entre Cuba y Venezuela, a 6 millones de latinoamericanos y caribeños con afecciones de la vista. Hay niños que nacen con catarata congénita y si no les hacen intervención a tiempo quedan ciegos. U hombres o mujeres que les sale la catarata, que es la opacidad del cristalino, en Cuba con equipos muy modernos. En Venezuela, mientras en Cuba tienen 40 equipos modernísimos para la vista, en Venezuela hasta ahora hay uno solo y lo tiene una clínica privada. Ahora estamos comprando, vamos a traer a Caracas. Bueno, te sacan el cristalino y te incrustan allí en media hora un lente intraocular y terminas viendo como un niño, como un jovencito. Entonces, es parte del proceso revolucionario de la justicia. Cuba y Venezuela, Fidel y yo estamos trabajando muy directamente los dos al frente de estos proyectos. Venezuela, o senhor acha que vai ser a Cuba do século XXI? No, Cuba es irrepetible, Cuba es Cuba, como Venezuela es irrepetible. Por ahí dicen algunos que no, que Venezuela exporta la revolución. Mentira, ningún país es repetible, ningún modelo es repetible, cada cual tiene sus propias características. Por que o senhor e quanto desafiou... tempo sustentará? O senhor mencionou aqui os grandes investimentos sociais que tem feito e eu acredito que, além da questão que o senhor mencionou da crise de 2002, também esteja aí um pouco da raiz da inflação que ainda não está confortável. Mas o senhor, quando o senhor assumiu, os preços do barril de petróleo, os preços internacionais, estavam cerca de um terço do que eles são hoje.
Menos. Talvez Menos até que menos. isso? Porque eu não dirijo, eu não consumo. Estava um quarto. O senhor acha, e o senhor adota uma política fiscal que é diferente de outros países, de outros governos, inclusive governos que o senhor considera de esquerda, como o do Brasil. Até que ponto essa política de justiça social que o senhor faz por meio de uma política fiscal, ela se sustenta baseada quase que exclusivamente, como é no caso da Venezuela, nessa situação, digamos, extraordinária, excepcional dos preços internacionais do petróleo? Até que ponto a Revolução Bolivariana depende da pressão, da imposição da OPEP sobre os países consumidores? Fíjate, sobre esto los precios del petróleo hay muchas leyendas, hay muchos mitos y muchas cosas oscuras, ¿no? Eu não dirijo, mas o senhor vende petróleo. O senhor deve saber disso. No, pero sí, te iba a decir algo. Fíjate, en 1974, 75, por allí, los precios del petróleo, luego en los 80 también, llegaron por encima de $30 el barril. Em 1974, a Venezuela era aquilo que nós chamávamos de a Venezuela Saudita, era o governo de AD, não? Também baseado no petróleo. Sí. Y eran los ricos viajando a Miami, y era el está barato, dame dos, vamos para Miami todos, ¿no? Y los pobres hundiendo. 3 carros. Sí. Ahora, ¿qué ocurre? Troca de... El precio del petróleo, lo que te quería decir es que hace 30 años los precios del petróleo tocaron por encima de $30. $30 hace 30 años equivalen hoy a cerca de $100. Eu estou falando de 1999, era $22 o barril. Hoje está cotado, fechou hoje, quando gravamos essa entrevista, em $66. Sí. No, era $7. Cuando nosotros llegamos, en el 99 estaba en $7. No, ahora, pero lo que te quería decir es que los que dicen que el precio es muy alto del barril de petróleo, hay que recordar que en el 74 estaba por cerca de 30, ¿no? Luego vino Ronald Reagan y dijo, vamos a poner a la OPEP de rodillas, ¿no? Y entre otras cosas, los Estados Unidos impulsaron a Saddam Hussein contra Irán, la guerra Irán-Irak, ¿no? Y bueno, y la OPEP comenzó a desconocer los acuerdos, hubo una superproducción de petróleo que, bueno, está causando problemas ahora porque están acabándose grandes yacimientos. Hubo un despilfarro terrible en los últimos 20 años en el uso del petróleo. Presidente, ahora, sí. Presidente, essa questão do petróleo é realmente muito importante. Será por isso que George W. Bush também é de uma família tradicionalmente ligada ao petróleo? Será por isso que o senhor disse, vamos ver quem dura mais, ele na Casa Branca ou eu no Miraflores? Una apuesta que le dice a Mr. Bush. Claro, porque ellos han dicho que muchas veces que me van a sacar de allí, que yo soy una amenaza. Es una forma de responder. La mejor defensa es el ataque, ¿no? Mas isso não está relacionado só com o petróleo. El problema de fondo es el petróleo. Sí. El problema de fondo es el petróleo. Porque Venezuela, como les dije, fue colonia petrolera norteamericana hasta 2002, cuando el golpe. Tú vas a saber que PDVSA no me hacía caso al gobierno. Y el señor va a ni a la vender Constitución ni a las leyes. Ellos obedecían los mandatos de Washington. Ahora Venezuela se liberó el uso del petróleo y estamos dirigiendo los grandes recursos del petróleo para la inversión social y la inversión productiva. Pero ellos quisieran tener a Venezuela porque Venezuela, ya les dije, la primera reserva de petróleo del mundo. Presidente, e o senhor pretende vender as refinarias norte-americanas, fazer negócios com a China e oferecer petróleo direto para os pobres norte-americanos, ou eu estou errado nessa informação? Nosotros tenemos en Estados Unidos la Citgo, 8 refinerías y tal, ya les dije. Sí. Ahora, nunca le daban ganancia a Venezuela, tú sabes. Ni un dólar. Ni un dólar retornaba a Venezuela con una inversión de cerca de $10.000 millones. Dije, no, esto no puede ser, nos están robando. Ahora, hemos hecho algunos cambios en Estados Unidos. Por primera vez en toda la historia de esa empresa, este año nos reportaron $400 millones de dividendos. Los dirigí al gasto social, ¿no? Ahora, hemos dicho que queremos hacer negocios, hemos propuesto a varios países para hacer una alianza estratégica en los Estados Unidos con esa empresa Citgo. No tenemos la resolución tomada de venderlo, más bien queremos compartir con otros socios. Presidente, dos objetivos desse programa é as pessoas conhecerem o senhor melhor. O senhor se referiu a ela hoje 3 vezes hoje à noite.
seus amigos próximos, como o general Pérez Arcai, que tem uma sala próxima à sua, teme que o senhor fala constantemente sobre isso. Por que o senhor fala tanto na morte? En una ocasión yo hablaba mucho de la muerte y este general filósofo, maestro de los maestros que tuve y que sigo teniéndolo, una vez me llamó y me dijo, mira Hugo, no hables mucho de la muerte, y me invocó un viejo adagio que dice abisum, abisum invocatum, el abismo llama al abismo. Me dijo, no hables de la muerte, y ahora casi no hablo de la muerte, pero no le tengo miedo a la muerte. Una vez le conté a alguien, a un periodista argentino, sobre un sueño que tenía de la muerte. Era una mujer muy bella que tenía las uñas muy largas, moradas, y me llamaba. Y yo sabía que venía por mí, y le dije un día, bueno, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? ¿No? De repente, cuando viene a llevarme, salgo corriendo, ella detrás y me escabullo, me escapo, pienso que me escapo. Salgo a un pueblito y camino y la veo en una esquina, pero ya no tenía las uñas moradas. Y entonces me sonríe y me dice, Chávez, ven acá, conoce a mi hijo. Y así termina el sueño, como que se fue la muerte, ¿no? Presidente, eu vou fazer uma última pergunta que aqui no Brasil já custou a vaga de candidato que achava que estava eleito. O senhor acredita em Deus? Sí, creo en Dios. Y cada día soy más cristiano. Creo mucho en Cristo. Creo que Cristo es el de los más grandes revolucionarios de la historia. Me aferro cada día más a la fe cristiana. Y creo que el socialismo al que estamos invocando en Venezuela tiene mucho de cristiano, es un socialismo cristiano. He dicho a mi pueblo, al pueblo venezolano, que para mí el primer gran socialista de nuestra era es Cristo. Y el primer gran capitalista es Judas Iscariote, que lo vendió por 4 monedas. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista. Muchas gracias. Boa sorte para o senhor. Muchas gracias a todos ustedes. Nós aqui muchas agradecemos. Muchas gracias, muchas gracias. Agradeço aos nossos entrevistadores, a você que está em casa. Estaremos aqui na próxima segunda-feira, 10h30 da noite, com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até lá.